Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Fabiola Becerra. Estoy a cargo del área de fortalecimiento institucional de Fundación Quiera. El día de hoy vamos a dar inicio al ciclo de 3 charlas que tendremos Alexa, los próximos martes sobre el tema de masculinidades y trabajo con hombres. Agradezco mucho su participación a todos ustedes. La sesión del día de hoy lleva como nombre Un paso necesario. Y antes de cederle la palabra a mi querido Mauro Vargas, que es una persona a quien aprecio y admiro muchísimo, gracias. voy a leer su semblanza. Mauro es sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es maestro en estudios sobre Estados Unidos de América por la Universidad de las Américas Puebla. Se formó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CCBIM y como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de la Ciudad de México. Mauro ha desarrollado su trayectoria profesional en los campos de la investigación y la docencia, colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Es autor de varios textos y artículos publicados en diferentes revistas científicas especializadas y de divulgación, así como en medios electrónicos. En 2014 recibió el reconocimiento Simón de Beauvoir, otorgado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y en 2018 fue premiado por la Fundación Kering como emprendedor social por la iniciativa de Gendes, como una contribución rumbo a la justicia de género. Además, también participa como dictaminador de proyectos sociales y es representante en varias instancias abocadas a la erradicación de la violencia de género, a la promoción de los derechos humanos y al fortalecimiento del tercer sector. Actualmente se desempeña como director general de Gendes. Muchas gracias y Mauro, adelante. Te cedo el micrófono. Vamos a tener que escribir todos esos. Oye, pues no, al contrario, el agradecido soy yo, siempre pues con la mejor disposición cuando tengo la oportunidad de compartir en ese tipo de espacios, pues de también escucharles en algún momento, pues la idea sería como una charla eventualmente o una conferencia un tanto interactiva en la medida de lo posible, porque pues luego los tiempos no nos dan para todo ello, pero va. De momento, pues les voy a pedir a las personas que tienen su micrófono abierto si nos hacen el favor de cerrarlo, eh, justo para cuidar ahí las intromisiones a, a sonido. Cuando sea oportunidad de hablar, entonces sí les pediría que lo hagan, que lo abran y va. Lo que voy a compartir, pues, son elementos básicos sobre la importancia de trabajar con hombres desde una perspectiva de intervención. Entonces, voy a compartir en pantalla una presentación que preparamos para esta ocasión. Déjenme un segundo nada más. Y ya estar listos para iniciar. Ya estamos, ahora sí. Así se titula la presentación, un paso necesario, el trabajo con hombres o la importancia del trabajo con hombres para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Esto se dice muy sencillo, pero pues conforme vayamos avanzando en la conversación, ustedes se van a dar cuenta de que se requieren, pues, es un proceso que requiere de voluntades, tanto personales como políticas e institucionales, para efectivamente lograrlo. El objetivo es grande, pero simple a la vez. Se trata de promover una reflexión tanto crítica como propositiva sobre el concepto masculinidades y la estrategia de trabajar con hombres para avanzar hacia la igualdad sustantiva, a partir de exponerles también elementos básicos en términos conceptuales y promover mediante esta presentación un diálogo pues con ustedes, las personas que me escuchan, que entiendo que son
personas tanto del equipo de la Fundación Quiera, de la Asociación de Bancos de México, pero también de instancias que son favorecidas o que son aliadas de la Fundación. Entonces, primero que nada, les doy a cada una y a cada uno de ustedes la bienvenida y mi agradecimiento por estar acá. Teníamos ahí la preocupación porque sabíamos que estaba el partido México-Polonia y pues también qué iba a pasar y cuánto tiempo podía prolongarse. Ya terminó. Ahora sí que en noticias de última hora les comparto que quedó 0-0. Entonces, ese empate, pues bueno, con eso iniciamos nuestra incursión en el Mundial 2022. Nota al margen. Ahora bien, esta va a ser como la ruta de la conversación o de la plática que vamos a llevar. ¿Por qué o para qué hablar con hombres? Parece una obviedad, sin embargo, hoy día, esta obviedad creo que tiene sus elementos estratégicos muy fundamentales, porque hablar con hombres implica la posibilidad de promover cambio, que es la segunda etapa, digamos, de la presentación. ¿Qué significa cambiar cuando hablamos del cambio en los varones? Pues bueno, te vas a dar cuenta de que tenemos que cambiar un sistema de pensamiento que se traduzca a su vez en un cambio de actitudes. Y para ello hay que aprender a habitar el cuerpo, hay que estar de una manera distinta con nosotros mismos y también a partir de ese cambio poder vincularnos de una manera diferente a la que nos impone esta forma tradicional de vivirnos como varones en el México contemporáneo. Es decir, esta forma machista, opresora, que de repente me afecta y afecta a todo mi entorno. Pero, pues, como no es fácil hacerlo, la idea es plantear algunas sugerencias de cómo lograrlo, cómo generar ese cambio. ¿Qué significa qué tipo de herramientas se requieren más bien y cómo instrumentarlas para al final dejar paso a una serie de consideraciones finales que nos permitan también dar un margen para preguntas y respuestas por parte de ustedes. Les pido que cualquier duda que puedan tener la vayan anotando al final pues tengamos ese espacio de conversación. A la vez, fíjate nada más lo que es escuchar esas ideas y cómo al escucharlas te puedes cuestionar mucho de lo que es tu vida personal, la vida cotidiana, tus vínculos, tus relaciones con las mujeres cercanas, con tus pares, con esos otros hombres que están cercanos a ti, y también la posibilidad de establecer cambios o cómo te estás vinculando con el contexto en general. Fíjate que todo esto parte a partir de percatarnos o de darnos cuenta a nivel global de algo importante que ha venido sucediendo hace mucho tiempo, pero que cada vez está cobrando más relevancia. Las mujeres están cambiando, han cambiado ya muchas cosas y lo han cambiado a partir de avanzar en su derecho a ejercer la igualdad. Están generando movimientos, reflexiones, cambio de ideas, de roles, de su posicionamiento en el mundo, así como sus formas de relacionarse o de vincularse tanto con ellas mismas, es decir, esta parte de concebirse como, por ejemplo, no solamente mujer, por ser mujer, estar confinada al espacio privado, a la casa, al hogar y tener hijos, sino también trabajar, estudiar, desarrollarte, hacer una vida como tú quieras. Esto que es vital en un país que se dice democrático, hasta hace no tanto tiempo en la historia, por lo menos de México, aunque no había nada que lo impidiera, no siempre era fácil para todas. Y de hecho, hoy día, a pesar de ciertos cambios que se han venido realizando, de ciertas expresiones, sigue siendo complejo para muchas de ellas en determinados ámbitos. Ahora bien, este cambio o este proceso que está en una permanente evolución genera impactos en las relaciones ante los que ningún hombre puede permanecer neutral en virtud de que se modifica
esta forma tradicional en la que nos autoconcebimos y nos ven en el mundo. Nuevamente, el trabajo que promovemos es justo que cuando las mujeres están avanzando, los hombres nos percatemos que también podemos participar de ese cambio beneficiándolas y beneficiándonos. No se trata de un nosotros contra ellas o ellas contra nosotros, sino más bien de homologar una mirada que promueva derechos efectivos y que permita oportunidades para todas las personas en todo momento, ya en este momento histórico. Estamos en el siglo XXI y pues bueno, como sociedades democráticas hemos avanzado en muchísimos aspectos. Sin embargo, la igualdad, aunque está consagrada de manera formal en el marco legal y en una serie de elementos que la fortalecen, todavía no se ha logrado, todavía no ha logrado trasminar, digamos, prácticas en muchas conciencias, ni traducirse en formas de actuación para compartir, por ejemplo, desde el lado de los hombres, los espacios desde una forma respetuosa, inclusiva, verdaderamente igualitaria. Por eso es importante que los hombres nos demos cuenta. Ahora, algo que hemos documentado en Gendes, a partir de observar cómo los hombres reaccionan ante el adelanto de las mujeres en estas épocas contemporáneas, nos permite pues, dar cuenta de por lo menos 3 formas fundamentales de reaccionar en los varones. Una primera es esta forma antagónica como molesta, ¿no? Hay hombres que se sienten muy enojados, muy molestos, muy como que lo ven como algo muy personal y no comprenden de manera cabal este avance, ¿no? Entonces reaccionan con frases como esas: oye, pues, ¿qué más quieren? Ya tienen sus institutos, ya tienen el Día Internacional de la Mujer, ya tienen el 8 de marzo, el 25 de noviembre está por darse el día de la violencia contra ellas. Hay institutos en cada estado, hay muchas cosas que se les dan, oye. Además, dicen otros, ¿quiénes son las que forman a hombres machistas? Pues ellas, ¿no? Entonces deberían de quedarse en sus casas y aprender a cambiar desde ahí y más bien o regresar a obedecer y a callar, porque así es como estábamos bien. No nos damos otra vez cuenta desde ahí que seguimos generando expresiones situadas en esta mirada patriarcal, ergo machista, desde la cual oprimimos y limitamos el adelanto de ellas o la posibilidad de ellas de estar en el mundo, pues como con apego a los derechos que todas las personas deberíamos de tener. En medio tenemos a muchísimos hombres que están como en la incomodidad. A veces digo que a veces como con una confusión conveniente, ¿no? O sea, van de la apatía al pasmo, pues yo ni me meto, a mí no me toca, yo nunca les he hecho daño, no me afectan, pero también de esa confusión al malestar. Y digo que es una confusión conveniente porque podríamos hacer muchas cosas, pero no las hacemos. Es decir, de repente sí no, cuando ellas, o muchas de ellas, o algunas de ellas, por lo menos desde los movimientos feministas, hacen notar ciertas actitudes o ciertos comportamientos o elementos que son importantes a transformar, no significa que yo ni siempre soy violento, pero sí es importante que me dé cuenta de cuáles son aquellos rasgos a los cuales yo me aferro y de donde sigo generando dinámicas opresivas. Es esa parte a la que digamos, a la que se nos hace ver para cambiar. Y pues muchos se van por la tangente y ven esto como algo, oye, no, también a nosotros nos afecta el patriarcado o el machismo, a nosotros también nos matan. Además, yo no soy violador o yo nunca le he pegado a nadie, pero no me doy cuenta de que la violencia, no me percato de que la violencia no solamente es aquella que deja hematomas o huellas físicas, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia económica, puede haber violencia patrimonial, violencia sexual, que no necesariamente implica violación, ¿no? Incluso no te das cuenta,
por ejemplo, que si tienes un pacto de pareja cerrada, la infidelidad puede ser una forma de ejercer violencia sexual, ¿no? Porque sobre todo si no te proteges, puedes llevar a tu pareja estable infecciones de transmisión sexual. Y eso no lo vemos, pues, no lo pensamos, porque el mandato tradicional, mientras más mejor, y pues total, a mí no me va a pasar nada. Pero nuevamente hay que darse cuenta de muchas cuestiones para emprender un cambio de actitudes efectivas en la vida cotidiana de la manera más consistente posible en el tiempo. Este cambio es para toda tu vida. Y finalmente, una tercera vertiente en la que todavía hay pocos, somos pocos, pero ojalá, espero que después de esa plática podamos sumar más, eh, hombres que estamos comprometidos con los ideales que promueve la igualdad sustantiva en la idea de llevarlos a la práctica de forma cotidiana. Y esto implica pues el desafío de estar constantemente revisando mi manera de pensar, de sentir y de actuar para poder ofrecer lógicas distintas de mí mismo hacia mi pareja, hacia mi hija y hacia los contextos a donde yo vaya. Ahora, esto me lleva como en un primer planteamiento importante, que ojalá y ustedes también empiecen como a reflexionar. ¿Por qué trabajar con hombres en este momento, te decía, en pleno siglo XXI? Vamos a esgrimir algunos argumentos muy sencillos, pero que espero que puedan dar pie para promover reflexiones más profundas desde el lugar donde estés, sea de una asociación civil, trabajando con chavos, porque hay mucho trabajo preventivo que se puede lograr a partir de todas estas reflexiones, o en un espacio donde tomas decisiones, en la propia fundación. Es decir, en todos los ámbitos se requiere de estas nociones de análisis y de reflexión. Primero, porque podemos avanzar hacia una cultura de respeto y de bienestar para todas y todas. Entonces, los hombres, todos los hombres que me están escuchando en este momento, podemos contribuir a la creación de vínculos familiares y comunidades respetuosos que generen igualdad, simplemente al individuarnos, al singularizarnos de los mandatos machistas. Es decir, cada uno de ustedes puede ofrecer una versión original distinta a la que te impone el mandato social, ese que te dice no te dejes, ese que te dice, hey, tú tienes que ser el primero en ganar, o el contrólalas, y etcétera. Ese hay que quitarlo para poder abrir espacios diferentes sobre cómo interactuar. Una más es porque el de la seguridad, el mundo, pero México en particular, requiere de la creación de entornos seguros para las mujeres, para las personas adultas mayores, para niñas y niños, adolescentes, pero también para nosotros mismos. Necesitamos cambiar nuestras formas de pensar y de actuar para no estar en el desafío absurdo ni en la competitividad también desgastante que genera tanta dificultad a la hora de relacionarnos y tanta falta de empatía y de avanzar hacia la expresión de lo que realmente siento en muchos momentos. Podríamos también contemplar la importancia del trabajo con hombres desde la reflexión. Es importante trabajar con hombres porque se requiere que ante los adelantos de las mujeres, en vez de cerrarnos y de ponernos herméticos o de enojarnos o molestarnos, podríamos asumir un compromiso para resignificarnos y actuar de manera constructiva, sumándonos a los cambios que muchas de estas causas promueven. En realidad son cambios constructivos para todos los niveles de relación, e incluso con el mundo, como desde la lógica del medio ambiente. Es decir, desde un término ecológico, se requiere de cuidar nuestro planeta, se requiere de cuidar a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas, pero en un sentido cabal. Cuando digo cuidar y proteger, no es controlando, es acompañando. Entonces, pues podemos generar muchas de estas mecánicas promoviendo esta reflexión. Y activando lo que desde Gendes hemos acuñado conceptualmente como la responsabilidad activa. No es suficiente pensar o discursar la igualdad, se requiere convertirla en un ejercicio permanente a partir de que
erradiquemos todo tipo de violencia, todo tipo de conducta nociva o tóxica, porque pues, somos los hombres los que de manera mayoritaria nos involucramos en procesos violentos o que generan mecanismos de control y opresión en casi todos los ámbitos. Ahora bien, he hablado en varios momentos sobre la importancia de que los hombres trabajemos o avancemos hacia procesos que contribuyan a fortalecer la igualdad sustantiva. ¿Pero de qué se trata la igualdad sustantiva? Bueno, vamos a colocarlo como desde una lógica muy simple. Es el derecho que tenemos todas las personas para acceder a oportunidades y al reconocimiento de nuestro ejercicio de derechos humanos y de libertades más fundamentales. O sea, vivimos en un país democrático, hay una constitución que así lo decreta y hay leyes generales y secundarias apuntaladas por tratados internacionales que consagran la igualdad en todos los niveles y en todos los ámbitos. Hay otra ley que se llama Ley General de Mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque en este país se requiere, todavía en este momento histórico, que erradiquemos esas violencias que se ejercen hacia ellas de manera todavía muy marcada y efectiva, desafortunadamente. Entonces, si avanzamos en esta reflexión, nos vamos a dar cuenta de que los hombres tendremos mucho que hacer de manera cotidiana, porque más que limitarnos a esta mera abstracción, como dice la definición, esta alude a la capacidad de hacer efectivas estas ideas en todos los ámbitos en los que nos movemos de una forma práctica. Es decir, llevar la vida cotidiana, esta igualdad, respetando, compartiendo los deberes, las responsabilidades, por ejemplo, de lo que es llevar un hogar, los cuidados en ese hogar, el trabajo en ese hogar, las formas de crianza, de cuidados a niñas y a niños, de acompañarles en sus tareas, de proveerles de recursos, de brindarles amor, apego, atención, etcétera. Todo eso lo podemos llevar de una manera efectiva todos los días, todo el tiempo. Y para ello se requiere de un cambio profundo o sustantivo en términos de reflexionar cómo cómo hemos funcionado o cómo hemos aprendido a ser hombres hasta el momento. Y yo te quiero llevar al análisis de las masculinidades justamente partiendo de estas preguntas básicas, ¿no? Que te las quiero dejar como de tarea. De hecho, es que no me da tiempo ahorita para la interacción, pero si al final alguien me quiere responder esto, se lo voy a súper agradecer. Fíjate, compañero, ¿cuándo y cómo supiste que eres hombre? ¿Cómo te diste cuenta de que eres un varón? ¿Fue a partir de tu cuerpo? Lo puedes anotar, a lo mejor me pueden ayudar anotando en el chat y colocando ahí ideas muy básicas, ¿no? O sea, te diste cuenta en la familia, en tu casa, te diste cuenta en la escuela, en las filas, por lo que te decían los maestros o las maestras. ¿Cómo te diste cuenta de que eres hombre? ¿Qué tipo de ideas te fueron llegando? ¿Qué tipo de mandatos te fueron asignando? Justo, esto nos permite dar cuenta de la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que menos te agrada de ser hombre en esta época contemporánea? ¿No? Muchas veces me dicen que la libertad, porque puedo hacer todo lo que yo quiera sin que nadie me lo limite. ¿No? Bueno, eso es una cuestión interesante, importante, y nada más percátate de si esa misma libertad la tiene o la tuvo tu hermana, o tu prima, o tu mamá, para hacer lo que quiso, tener los novios que quiso, ir a salir a las fiestas, llegar a la hora que quiso, etcétera, ¿no? Vamos a darnos cuenta, pues, de cómo hay roles y ciertos mecanismos que van marcando las pautas de cómo se debe ser si somos mujeres o si somos hombres. Y también
Esto no se debería de quedar solamente en una mirada dicotómica hombre-mujer. En esta mirada hay una mirada que también debería de incluir la diversidad que podemos ser a partir de estos sexos, pues, ¿no? De llegar al mundo siendo hombre o siendo mujer. Y finalmente, haciendo un recuento en tu historia de vida como hombre, ¿qué has logrado cambiar? ¿O cómo has cambiado? Voy a ver por ahí algún par de respuestas. Me dice Giovanni, en cuanto a la pregunta 1, jugando, cuando nos repartíamos las responsabilidades o roles y regularmente eran más... ay, eran más temerarias las actividades para los niños y en la manera de vestir, cuando veía lo que a mi papá le gustaba y yo me ponía esa ropa. Efectivamente, la ropa, los juegos, eh, son formas de irnos distinguiendo, Giovanni, respecto de cómo debemos ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Esto no es bueno ni es malo per se. El tema es que conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos a dar cuenta de que desde una cierta mirada, estas lógicas van construyendo la noción de que el ser hombre o ser mujer debería estar situado o se sitúa desde estas formas tradicionales por encima de la mujer o de lo femenino. Y esto va generando pues desigualdades. Por eso es importante tener conciencia de ello. Y por eso es importante también que nos demos cuenta de lo que implica el concepto masculinidad o masculinidades. En realidad es una construcción social que da cuenta de los valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Esto significa la manera en que los hombres asumimos, sentimos, pensamos, actuamos y nos vinculamos en la sociedad. Es cómo me asumo yo como varón, cómo siento, cómo percibo, qué se me permite sentir y qué no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay como hombres, ahorita vamos a ampliar, pero a los hombres se nos va dificultando la expresión de ciertas emociones, por ejemplo. Hey, usted no llore, usted aguántese. Se nos va limitando ciertos aspectos en la socialización y se nos va fomentando la expresión de otros o el control de ciertos aspectos en la vida social en nuestro mundo. Pero justamente la importancia de darnos cuenta de que de que tanto hombres como mujeres nos vamos construyendo socialmente, da la noción de la esperanza para el cambio. Ahora, yo te dije desde el principio que el trabajo que hacemos justo para promover esta reflexión está orientado a revisar de una manera crítica, pero también propositiva. Y lo que queremos en realidad cambiar es esta forma tradicional que predomina, es decir, esa masculinidad hegemónica. Cuando hablamos de hegemonía, estamos hablando de sistemas que dominan en cierto momento histórico, pues los ejes sociales o de comportamiento o de actuación en ciertos momentos. Por ejemplo, durante mucho tiempo en nuestro país hubo un partido hegemónico que casi dominó todo el siglo XX, ¿no? Y era difícil pensar en la alternancia porque ese partido pues controló y dominó todos los aspectos políticos de nuestro país, dejando una herencia que todavía cuesta trabajo cambiarla. Bueno, en términos de masculinidades, la hegemonía sigue siendo machista en un país como el nuestro. Esto no significa que estemos condenados a ser machistas. Podemos cambiar y ahí está la esperanza que te coloco como posibilidad. Podemos aspirar a ser diferentes, porque lo que impone el esquema machista o la masculinidad hegemónica desde una mirada tradicional es esa que se basa en el poder y en la imposición de niveles jerárquicos sobre otras y otros en cada lugar, época y contexto cultural. Es decir, es aquella que coloca al varón por encima de todo y sobre todas y todo, ¿no? Incluso sobre otros. Y esto nos da pie para dar cuenta, fíjense, de los resultados de un estudio que en el 2017 se elaboró, se realizó en 3 países, comparando resultados en Estados Unidos, Inglaterra y México.
Déjenme ver nada más en el chat porque están apareciendo cosas interesantes. Antes de avanzar, Gabriel Alejandro, antes hubo alguien. Cristian Jair me dice, en cuanto a la pregunta 1, porque cuando de niño crecimos con una mentalidad que los colores tenían género, efectivamente, el azul o el rosa, o los claritos y los oscuros, ¿no? Y sigue siendo, nada más que acá Gabriel Alejandro nos dice, supe que soy hombre porque así me lo enseñaron desde casa con base en mi sexo, me asignaron roles determinados. Me lo confirmaron al asistir a clases en el kinder, donde encontré actividades diferenciadas por el sexo, desde la fila para entrar al salón hasta los juegos y manera en que en la que se dirigían las maestras a cada niña o niño. Efectivamente, esto va marcando pautas de comportamiento, pautas de socialización, que van contando desde esas etapas primarias la manera en que se va configurando nuestras identidades. Y desde ahí nos van normando y cualquier cosa cualquier rasgo que se salga de estos parámetros, pues puede ser sancionado. Por eso la diversidad no estaba incluida como una posibilidad de ser persona en este mundo. Y el trabajo justamente de género y del análisis de las masculinidades nos va colocando también ante esa posibilidad de aprender a respetar al ser humano tal cual, independientemente de lo que cada quien traiga en el mundo. Porque de la mirada tradicional, fíjate, te decía, esta investigación lo que nos arroja en poblaciones jóvenes, chavos entre 15 y 25 años, respondieron de manera mayoritaria estos factores o estas ideas sobre lo que un hombre debe ser en esas etapas. Un hombre, por ejemplo, no debe llorar, tiene que controlar sus emociones. Un hombre debe ser agresivo o dominante. Debe ejercer el control sobre todo, aunque fundamentalmente el de las mujeres próximas. No expresa miedo, ni dolor o tristezas, porque no debe permitirse el admitirse el vulnerable de manera social. Debemos ser valientes, fuertes y atléticos. Debe ser heterosexual, no hay lugar para otras posibilidades. No debe aceptar necesitar ayuda, es un poquito lo del no ser vulnerable. Debe ser exitoso. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero debo ser exitoso porque además me toca proveer, que es otro gran mandato que nos coloca la masculinidad tradicional. Y además no debo actuar como niña, lo cual implica que mi mundo como hombre debe ser distinto al mundo de las mujeres. Estamos también de alguna manera, un poco lo que comentaba alguna de las personas que colocó en el chat sus ideas, sus respuestas, estamos construidos en oposición a el mundo de las mujeres. Y desde ahí también se va configurando esta forma como de desdeñar el mundo femenino. Las mujeres son menos, las mujeres no valen, las mujeres no van contando. Entonces, fíjate lo que va ocurriendo. Si soy un hombre que me construyo a partir de ese sistema de creencias, pues de alguna forma me voy convirtiendo en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque mediante procesos de socialización, estos rasgos se van interiorizando como mandatos de género, traduciéndose en formas de opresión y de control sobre mí mismo, sobre las mujeres y sobre el entorno en el que yo me mueva, incluso sobre otros hombres considerados menos hombres que yo, según estas lógicas, ¿no? Entonces, no se me cultiva, por ejemplo, el respeto, no se me construye la parte de la empatía, al contrario, se me construye para ser competitivo, para ganar o lograr, pero no para compartir. Los juegos están dados para ese tipo de lógicas, los juegos de los niños, de los varones, ¿no? Por lo tanto, los hábitos masculinos pues se van configurando un estilo de vida orientado a prácticas violentas. Y no me percato, porque todo el sistema social
de alguna manera funciona así. Tanto el cine, como la familia, como la tele, como las telenovelas, como los anuncios, como las canciones, todo de alguna manera me lo va estimulando y me lo va permitiendo. Muchas veces desde la indolencia y desde la impunidad, que son otros fenómenos que también se aparejan con todo esto. ¿Cuáles son los efectos? Pues tristemente, en el ámbito del hogar, maltrato integral para mujeres, hijas, hijos y también personas adultas mayores. Una limitada participación de los hombres en la crianza y o abandono de hijas e hijos. En este país hay una paternidad ausente bastante significativa, pero también incluso hay una ausencia de padres presentes. Es decir, hay papás que están en la casa, pero que no han aprendido a compartirse desde una forma mucho más integral. Nosotros en Gendes hemos acuñado como concepto y tenemos talleres para, si te interesan, para promover la paternidad integral en los varones, ¿no? Pues tenemos poca participación o responsabilidad en cuanto a la salud sexual y reproductiva, lo que te decía hace rato. Somos los principales portadores del virus del papiloma humano y se nos va fomentando que entre más mujeres o entre más parejas sexuales el mundo está bien, pero no nos damos cuenta de que con esto transmitimos a muchas mujeres infecciones que eventualmente pueden transitar hacia el cáncer cervicouterino. Y nadie nos informa sobre todo esto, ¿no? Entonces, no es moralista el asunto, es de responsabilidad ética en muchos aspectos, ¿no? Luego también hay mucha violencia en todos los vínculos amorosos, desde el noviazgo hasta el matrimonio más formal, pues, ¿no? O sea, muchas veces pues bueno, con la lógica de que, pues ni modo, hija, ya te tocó cargar esa cruz, hasta algún día va a cambiar, etcétera. Ese tipo de mandatos, pues van jugando también para ellas en la lógica de aprender a resignarse o a ser obedientes, calladas o abnegadas, generando con esto, pues una simbiosis que promueve que este estadio se perpetúe, aunque ya lo estamos empezando a cambiar. Y finalmente, bueno, no es exhaustiva la lista, pero también otro gran efecto de esta cultura patriarcal o estas prácticas es un gran auge en términos de acoso y hostigamiento sexual en todos los ámbitos, incluyendo espacios comunitarios, escolares, laborales y transportes, ¿no? Esas miradas lascivas, estos piropos que desde los 12, 13 años las mujeres empiezan a experimentar y que como yo les digo a los hombres cuando vienen a nuestros grupos, ¿no? Cuando reflexionamos, eso es una forma de violencia sexual, por ejemplo, y nunca lo hemos asumido así. Pero la pregunta es, a ti, compañero, ¿quién te faculta para evaluar cuerpos? ¿No? ¿De dónde viene ese mandato? A las mujeres, ¿tú crees que a ellas les halaga que les brindes piropos o palabras o expresiones sobre sus atributos físicos? Solamente hazte el cuestionamiento y desde ahí, pues bueno, creo que muchas cosas podemos empezarlas a cambiar. Entonces, pues, otro aspecto importante es lo que nos ocurre en la interacción hombre a hombre. La masculinidad tradicional también nos afecta o nos genera consecuencias porque favorece la competitividad, el desafío y muchas actitudes irresponsables entre nosotros. Y algunos riesgos como los siguientes, ¿no? Por un lado, tenemos muchas heridas y o muertes por peleas. Todos los días los noticieros están llenos de cómo la violencia social escala en muchos contextos, en ámbitos comunitarios, en zonas del país, porque justamente los hombres estamos dados para el desafío y esta parte del no te dejes y reacciona con violencia ante la violencia. Y entonces muchas veces también lo vemos, ¿no? O sea, hay lesiones, incumbencias deportivas o recreativas, un alto estrés por incursión en redes delictivas. Hay muchos jóvenes en el país que se vinculan en esas redes de delincuencia organizada porque a veces no hay de otra y te ofrecen dinero fácil y empeñas tu vida. Muchos dicen, mejor, más vale la vida vivir 3, 5 años como rey que toda la vida como güey, ¿no? O sea, pero pues se pierden.
vidas muy valiosas por ese tipo de lógicas que al final tampoco generan gran beneficio para sus familias, ¿no? Tenemos una gran alta niveles de frustración porque no podemos competir con esos modelos ideales que nos imponen los medios, ¿no? Eh, Además, también me gusta decir esto, ¿no? O sea, la mejor forma, el mejor hombre que puedes llegar a ser no está afuera, no está en las fotos, no está en las películas, no está en las telenovelas, está en ti. La mejor versión de ti mismo está en ti y lo importante es que empecemos a cultivarla para desde ahí puedas avanzar. Tenemos también mucho maltrato que deriva de la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación, pero también mucha discriminación y abuso contra quienes consideramos otros, ¿no? Entre comillas. Quien vive en una situación de pobreza, quien es de algún pueblo originario, la persona menos educada, el extranjero, el adulto mayor, etcétera. Hacemos daño a quienes sentimos que podemos hacerle daño, ¿no? Y fíjate, nada más para documentar cómo nos afecta esto de una manera tan ostensible, ¿no? Si tú vas al INEGI, te vas a dar cuenta de que en el rubro de mortalidad por causas violentas, las causas pues principales, que son estas tres, en el segmento de 15 a 30 años, de 15 a 29 años, en una comparación hombre-mujer, en accidente los hombres morimos en una proporción casi de 8 a 2. En homicidios esto sube de 9 a 1. Y en suicidios, nuevamente, de 8 a 2. Si bien es cierto que las mujeres lo intentan más veces, los hombres lo logramos con mayor, o sea, somos más letales a la hora de autoinfligirnos la muerte. Entonces, son cosas pues que de repente están ahí, las vemos y no las vemos, porque están justo enmarcadas por este colchón social de permisividad, que son ciertas actitudes indolentes o irresponsables con las que solemos actuar ante esta forma de cultura patriarcal que nos sigue dominando, ¿no? O sea, primero tenemos una gran dificultad para reconocer la violencia, la propia, la que me autoinflijo y la que puedo generar con mi familia. Recordemos, por ejemplo, que hablando de chavos en situación de calle, un gran porcentaje de niñas y niños que son expulsados a las calles están justamente ante ese fenómeno porque las familias tienen problemas de violencia, ¿no? Pero muchas veces pues no la reconocemos en esas familias, ¿no? O sea, no se ven como familias violentas. O en otros casos se niega o se minimiza y con ello se invisibiliza o se naturaliza la violencia. Está este gran porcentaje también de hombres que no somos empáticos, que evitamos contactar la sensibilidad. Está la parte de resistirme también a asumir la responsabilidad que me toca y desde ahí culpar o justificar lo que muchas veces hice yo mismo, ¿no? Es que ¿para qué me haces enojar? Ya sabes que soy así. Si hubieras entendido, o sea, como que siempre llevamos allá afuera el cambio que en realidad está en mí. Entonces, activar mi responsabilidad, por eso te hablábamos de la responsabilidad activa, es importante que ocurra como un ejercicio práctico en mí desde ya. Ojalá esta conferencia sea útil para ir generando semillitas de cambio en cada sujeto, en cada persona, y desde ahí también poder establecer, si estás actuando con poblaciones, estrategias para fomentar cambios sociales o comunitarios. Y bueno, tenemos estos dos fenómenos que también ocurren. Por un lado, aliarse con otros, ¿no? O sea, el pacto masculino se dice teóricamente, ¿no? Esta parte de buscar el apapacho o la aprobación de mis pares, o a veces incluso de mi familia pues para justificar mis propios hechos de violencia o de injusticia, ¿no? Y con muchos hombres muy poca disposición para prevenir y cambiar, acudir a espacios que les permitan generar cambio. Pues hasta aquí
una mirada como diagnóstica de lo que ocurre, ¿no? Si te fijas, pues, hay un contexto social que actúa de manera correspondiente con esta cultura dominante, reforzando en cada hombre esta idea, estos mensajes y estas formas de actitudes tradicionales. Entonces, la idea es que el cambio es posible emanando primero desde ti, porque si te quedas con esta idea tradicional, vas a reforzar estas lógicas de una autoimagen de que eres intocable, inmodificable, invisible e inmanejable. Y no, claro que puedes cambiar. Y aquí viene la oportunidad. No queremos quedarnos pues con un ambiente sombrío u oscuro. Viene la posibilidad de iluminar el horizonte con posibilidades distintas para pues generar lógicas también diferentes sobre cómo actuar. Y como dice ahí, un principio fundamental es percatarnos, es darnos cuenta. Y el saber que nos comportamos con apego a un sistema de creencias aprendidas, entonces me permite comprender tanto los efectos como los riesgos de este estilo de vida y la posibilidad de cambiar. Como te decía hace rato, no estoy condenado a ser machista. Podemos generar cambios en cada quien, podemos diseñar estrategias que me lleven a formas distintas de pensar, de actuar, de socializar. Y desde ahí irradiar formas. Ahora, esto no va a ocurrir solamente a partir de ocurrencias, esto requiere método eh, y de acciones que así lo vislumbres, ¿no? Por eso es importante que en todo, en, en cualquier sistema de responsabilidad pública o institucional, podamos considerar la masculinidad machista, para decirlo claro, como un factor de riesgo y abordar el desafío del cambio desde la perspectiva de género para poder lograr elementos fundamentales. Cuando digo esto, tiene que ver, tenemos que resaltar la idea de que en el cambio, el, el bien último o el eje último siempre es el adelanto de las mujeres, pero eso también nos conviene a nosotros. Por eso es importante no dejar de lado la perspectiva de género, ¿no? Entonces, sea que trabajes en la iniciativa privada, en espacios académicos, en alguna organización de la sociedad civil, en el sector público o en cualquier ámbito, todas y todos podemos impulsar una convivencia armónica entre seres humanos, priorizando la igualdad y el buen trato. Es posible brindarte desde versiones de ti constructivas, gratas, empáticas, solidarias, etc. Esto implicaría pues un cambio cultural y la posibilidad de echar a andar una responsabilidad social que impulse medidas concretas para propiciar cambio de actitudes. Nuevamente, no es suficiente el discurso, no es suficiente el pensamiento, se requiere convertirlo en acción concreta. Si estás en una asociación, ¿qué tipo de medidas podemos llevar para que la propia asociación tenga igualdad y desde ella trabaje con sus beneficiarias, sus poblaciones beneficiarias, promoviendo o impulsando una participación que genere igualdad en todos los ámbitos, en todos los niveles? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hay varias ideas. Ahorita muy básicas, en las siguientes conferencias vamos a ir avanzando sobre detalles, pero ahorita quiero dejarte como herramientas muy generales que te permitan ir visibilizando elementos sobre cómo avanzar. Una muy fundamental es promover estilos de vida respetuosos e igualitarios, que generen o que promueven también comportamientos afectivos, solidarios, cuidadosos y empáticos. La verdad es que la igualdad se tiene que ilustrar, se tiene que iluminar con ejemplos concretos. No es solamente una abstracción, pero sí hay que impulsar ideas creativas que nos vayan mostrando cómo se puede generar esa igualdad, esas formas de relacionarnos desde el buen trato, desde la empatía, desde el respeto. Se requiere también
el desarrollo de estrategias que impulsen la promoción mediática de ideas y modelos masculinos y femeninos no tradicionales, es decir, aquellos que escapen a lo que nos impone la mirada patriarcal, mujeres abnegadas, hombres machistas. Podemos marcar con ejemplos creativos la proyección de hombres y mujeres en diálogo intergenérico, respetuosos, que salgan adelante, que compartan siempre las formas, los protagonismos y las posibilidades de avanzar hacia lógicas efectivas. Y también podemos agregar modificaciones, si esto es necesario, tanto en el marco legal y programático de los gobiernos cuando así se requiere, pero no necesariamente tenemos que esperar a que esto ocurra en los gobiernos o en las grandes. Podemos empezar también por ver cómo están en nuestras asociaciones, en nuestras organizaciones, las políticas de igualdad, quiénes están protagonizando los espacios, quiénes toman las principales decisiones, cómo está conformado tu patronato o tu consejo. ¿Realmente hay equidad e igualdad en cada una de las acciones que se van generando? Hay mucho por hacer a veces que no nos damos cuenta. Y desde ahí también es cómo permeas esto cuando trabajas con tus poblaciones o con las poblaciones para las cuales impulsas tus acciones, en el sentido de también qué tanto estás fomentando la mirada de inclusión, la mirada de participación o de protagonismo de las mujeres y de las poblaciones diversas en todo esto, pues, ¿no? Desde una forma respetuosa, bien conformada en todos los sentidos. Otra estrategia es fomentar el desarrollo y la difusión de los estudios críticos de la masculinidad tradicional y crear a partir de esto modelos congruentes de ser hombres con la igualdad. Es decir, a lo mejor eso lo hacemos acá quienes estamos ya de una manera mucho más consistente y permanente en el desafío de lograr que los hombres cambien. Sin embargo, esto no es privativo de quienes nos dedicamos al tema. También lo puedes hacer tú desde tu espacio. Observar cómo en tus núcleos, en tus centros de trabajo o en los focos de intervención, en los territorios en los que intervienen, se toman decisiones, cómo, si existe o no situaciones de violencia, si hay condiciones para que ellas puedan poder participar y protagonizar en ciertas lógicas, o si nada más se expresa pero no se hace, o si nada más hay políticas pero no se cumplen. Otras estrategias tienen que ver con la lógica, pues que de alguna manera la Fundación Quiera impulsa con esta plática y las que vienen, sensibilizar y capacitar a personas que es clave en todos los ámbitos, a profesionales, y cuando digo profesionales, no es necesariamente que hayan terminado una licenciatura, sino que tengan trabajo probado en diferentes ámbitos que tienen que ver con diferentes formas de actuación, ¿no? En el caso de los gobiernos o de las instancias estratégicas que toman decisiones fundamentales o de los de gobiernos de cualquier nivel, pues nos hemos dedicado mucho a sensibilizar y capacitar a cuadros de profesionales en seguridad pública, en educación, en salud, en la comunicación, en el trabajo, en la procuración de justicia. Hemos acudido a muchas instancias del tercer sector, a agencias de cooperación y desarrollo internacional, sobre todo lo que implica la perspectiva de género y los elementos muy especiales que tienen que ver con el comportamiento de los hombres y sobre cómo podemos pues avanzar hacia el cambio. Lo óptimo, lo ideal es pues el diseño de políticas públicas que impulsen el deseo efectivo y la promoción de cambio en los hombres hacia la igualdad sustantiva. Hay mucho que hacer y también es importante ver que de repente sí hemos constatado de que hay muchos hombres que quieren cambiar, que quieren, por ejemplo, participar de una manera más efectiva y práctica en la crianza de sus hijos, en la corresponsabilidad del trabajo en casa, pero muchas veces su trabajo formal no se los permite. Necesitamos generar acuerdos intersectoriales para que estas medidas de avances concretos puedan crecer y fomentar mejores vínculos y relaciones en las parejas, en las relaciones, en la vida cotidiana. Y pues bueno, ya casi estamos por terminar.
te decía que mucho de lo que hemos visto pues tiene que ver tanto con quienes pueden tomar decisiones grandes en los gobiernos, en instituciones o en, en nuestras asociaciones. Pero tú, como ser concreto, como hombre o como mujer que me está escuchando, también puedes hacer o impulsar cambios desde lo individual. ¿Qué podemos hacer para fomentar estas posibilidades de transformación dentro de tu ámbito de incidencia? Fíjate, en cuanto a hombres, hay momentos especiales o coyunturales donde estamos como más proclives o más sensibles para asimilar y participar en estos procesos de reflexión y de cambio. Por ejemplo, cuando, bueno, en las etapas preventivas, ¿no? O sea, infancia, adolescencia, juventudes. Hay mucho que se puede hacer y tenemos en Gendes, y las puedes bajar de nuestra página electrónica, muchas guías y manuales para trabajar con poblaciones en etapas de preescolar, de primaria, de secundaria, de prepa o de universidad. Tú puedes elegir o hacer incluso por ahí alguna hibridez de nuestros métodos para trabajar con esas poblaciones, sea en espacios escolarizados o en espacios comunitarios. Te invito a que revises y que pues ojalá te sean útiles para que tenemos, por ejemplo, ahorita una escuela de buen trato que puede ser muy valiosa para trabajar con las y los chavos en las escuelas, pero también con sus papás y mamás y con el personal docente y general de las escuelas y los contextos cercanos a las escuelas. Eso nada más por señalar una idea. Luego hay otro momento en los que generalmente a los hombres o a las personas en general, pues empiezan las crisis, ¿no? De cuando voy a cumplir 30 años y hago una reflexión de, híjole, ya tengo 30 y ¿qué he logrado hasta este momento? ¿Cómo voy? Y entonces de repente vienen las posibilidades de darme cuenta de que pues me estoy quedando solo a mis 50, no tengo pareja estable, digamos, llevo ya 2 relaciones y tengo 3 hijos con diferentes parejas, pero pues no he logrado una estabilidad y ahora me empiezo a dar cuenta de que el problema está en mí, no estaba tanto en ellas. Bueno, acá hay espacios para atenderlos o podemos contribuir a que ustedes tengan el método para trabajar con hombres de sus comunidades y reflexionen sobre estas cuestiones y se enriquezcan las dinámicas familiares y con ello pues el diálogo intergenérico, el respeto, la colaboración, etcétera. Hay muchos temas que se entreveran con todo esto. Otro momento en el que el hombre es proclive es cuando se queda de repente desempleado o con cambios significativos en lo laboral. De repente es que me quedo sin empleo o me bajaron de nivel o me movieron de lugar, etcétera. Y pues bueno, el mandato dice que yo debo ser el principal proveedor y cuando no lo puedo lograr, me viene una crisis, una depresión que muchas veces encubro de violencias porque no sé muy bien cómo reaccionar ante esas situaciones, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, el trabajo requiere de una constante mirada para justamente promover que los hombres pues participen en estas situaciones, que no sientan que esa depresión los puede llevar para abajo, sino que puede ser la oportunidad para crecer existencialmente y contribuir para sí mismos y para su entorno. Muchas veces también cuando tenemos pérdidas significativas o duelos, ¿no? O sea, me quitaron la casa por lo que sea, o murió mi pareja, o mi hija, o no sé, o sea, mi mamá, mi hermano, esas pérdidas a veces no sabemos cómo dirimirlas, cómo afrontarlas, cómo manejar el duelo. Bueno, son espacios también que nos sirven para cambios significativos. Y otro momento importante es cuando tenemos enfermedades, pues, o cuando afrontamos accidentes o enfermedades severas que pongan en riesgo nuestras vidas, o lo que nos ocurre con mucha frecuencia acá en Gendes, que muchos hombres llegan cuando se separan o cuando ya se divorciaron, cuando pudieron haber llegado mucho antes de separarse para mantener sus relaciones estables.
Bueno, siempre es posible, de todas maneras, cambiar. Considerando, pues, entonces, estos elementos, estos datos, ojalá que las políticas o las estrategias que desde tu espacio puedas emprender, pues, consideren estos factores, ¿no? ¿Qué se logra con el cambio de los hombres? Pues, básicamente, en lo personal, muchas cosas que son súper fundamentales. Te puedes liberar de los mandatos tradicionales. La masculinidad machista es aprendida, te absorbe, te cansa, te oprime a ti mismo y no te deja ser en libertad ante muchas situaciones de la vida cotidiana como realmente te gustaría ser. O sea, siempre hay versiones gratas, buenas, nobles, bonitas de ti, pero se dice que eso no es de hombres. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le puedes decir a tu hijo que lo amas, que te preocupas por él y que quieres realmente un beneficio? O a tu pareja, brindarles detalles, o dejar de gastar en el absurdo de la caguama o del lo que sea, de los cigarros, para invertir mejor en tu casa, en la salud de tu familia, no sé, en un viajecito, cosas gratas. Lo dejo, pues siempre podemos resignificar, liberándonos de esos mandatos que me llevan a la idea de oprimir o de manejar a la familia como pues controlar y dominar siempre, ¿no? O sea, una cosa es informar y dar posibilidades de responsabilidad también a mi familia, a mis hijas e hijos, para que aprendan a estar de una manera responsable y bien dada en el mundo, y otra cosa es eh, decirles todo el tiempo lo que es lo que te he dicho. Y mejorar. El cambio nos va a beneficiar a todos y a todas, en lo personal, en lo existencial, en lo profesional, en todos, incluyendo el económico, ¿eh? Dejas de gastar en muchas cosas que no tienen caso para invertir en cosas que realmente son significativas para todos. Y ya por último, algunas consideraciones finales y abrir el diálogo. Ojalá que estén anotando sus dudas o sus impresiones para luego sí poder establecer ese diálogo que me gustaría emprender con ustedes. Oigan, pues bueno, el abordaje del trabajo orientado a impulsar la igualdad de género históricamente se ha centrado principalmente en las mujeres. Eso es importante y está bien que siga ocurriendo, pero nos toca también a los hombres entrarle a ese desafío. Tenemos que participar. No se puede solamente desde un lado llevar toda la carga. Tenemos que asumir una revisión crítica de nosotros mismos, de nuestra manera de estar en el mundo, de nuestra manera de concebir los vínculos, de cómo nos relacionamos desde lo muy básico hasta cuestiones que tienen que ver con lo público y cómo se toman las decisiones. No sé, en Fundación Quiera, por ejemplo, qué tan equitativas están siendo las distribuciones de los cargos de responsabilidad, cómo se toman las decisiones ahí. Hay mujeres en el consejo, no lo sé, o en la ABM también, ¿no? Que es la instancia de la cual, no sé, o hay cosas que de repente conviene revisar para marcar congruencia con las políticas que queremos también impulsar dentro y fuera de nuestros espacios, ¿no? Como te decía, todas las instituciones, sean de cualquier ámbito académico, del tercer sector, las empresas, las instancias internacionales o de gobierno, son espacios privilegiados para captar e involucrar a los hombres en procesos de reflexión. En todos los espacios podemos crear círculos de reflexión que impulsen o generen acciones de cambio en los varones orientados a impulsar desde lo que toque, sea para medidas de medio ambiente, para educación, para salud, para el trabajo, para lo que sea, medidas que incluyan o que complementen lo que tiene que ver con las mujeres. Y no en una lógica de competencia otra vez, sino de complementariedad y asertiva. El cambio de los hombres hacia la práctica de la igualdad sustantiva es posible, pero la responsabilidad es compartida. O nuevamente, ¿no? O sea, esta parte de
fortalecer o enriquecer el diálogo intergenérico, no ver esto como una competencia, ni de qué nos toca a ti o qué nos toca a nosotros, sino realmente avanzar como lógicas lo que se vaya requiriendo. Hay que tener expectativas realistas. Como todo, esto es un proceso, implica tiempo, lleva tiempo generar. Imagínate los años que tienes en la vida habiéndote construido de una cierta manera. Bueno, desaprender para reaprender lleva tiempo, pero si te lo aplicas con honestidad, eres constante y congruente, pues claro, puede haber retrocesos, pero puedes seguir avanzando siempre en una lógica de crecimiento y de autorresponsabilidad. Se requiere de equipos, pues sí, de adquirir método, de conocimiento, porque no es fácil esto, ¿eh? Se dice fácil aparentemente, pero es todo un proceso de aprendizaje. Tener esta mirada de género, saberla colocar, poder responder con manera asertiva, es darte cuenta, porque también puede ser que los machismos puedan evolucionar y podamos construir machismos cotidianos, como se dice ahora, esas formas de violencia sutil que no dejan de lado la jerarquía o el poder, sino que ahora se hacen, pero de forma sutil o suavecita, digamos. Pues, ¿no? Entonces, no, hay que ser congruentes y hay que aprender a ver con mucha profundidad todo esto. Para el tema de la violencia de género, existen ya fundamentos y sanciones legales, así como estrategias metodológicas. Hay mucho avanzado y pues simplemente se trata de que lo podamos compartir. Y con todo este andamiaje echado a andar, poco a poco, como sociedad, como país, como asociación, sea a nivel micro o a nivel macro, podemos contribuir de manera indirecta a la resolución o reducción de problemas sociales de gran impacto. Podemos, por ejemplo, difuminar estigmas culturales como ese, ¿no? De que los mexicanos solo somos machistas. Ahorita que está el mundial, por ejemplo, hay muchas versiones de cómo los hombres, cómo los mexicanos en esas contiendas, en esos espacios, participamos siempre desde esa mirada simpática pero machista, donde bebemos para hacernos notar y no colocamos lógicas constructivas de las figuras de los hombres en esos contextos. Podríamos contribuir a la disminución o erradicación de flagelos como el acoso y las violencias contra las mujeres, incluyendo los feminicidios. Pues en este país, cada día, según datos de ONU Mujeres, 11 de ellas mueren a manos de hombres próximos, novios, exparejas, de verdad, o vecinos, etcétera, que las asesinan por el hecho de ser mujeres y de maneras ostensibles. ¿Cómo? Pues tenemos que erradicar eso, disminuirlo, por lo menos en una primera etapa. También se puede contribuir a la disminución de adicciones, de accidentes, de pandillerismo, de problemas legales, de encarcelamiento y de muertes, que finalmente pues son lógicas en las que como hombres de repente nos involucramos de manera muy efectiva. Y ya para cerrar, pues quiero dar lectura a un párrafo que rescato de uno de nuestros textos, de una investigación que realizamos hace ya algunos años. El texto se llama Hombres que compran cuerpos. Lo pueden bajar también en nuestra página, y era para hacer un análisis sobre el involucramiento de los hombres en el tema, en el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. De ahí rescato, parafraseando, este extracto que espero sea útil para poder cerrar pues mi intervención y dar pie ahora sí a la plática, ¿no? Y dice así, entre la utopía y lo factible. En el caso de los hombres, la mejor forma de incidir para avanzar hacia la igualdad sustantiva es a través de la prevención, ofreciéndoles modelos alternativos, es decir, sensibles, empáticos, positivos, creativos, constructivos, solidarios, igualitarios, de cómo ser hombres. Hombres responsables, hombres que no necesiten de la imposición del control, del abuso del poder, ni de ejercer la violencia para ser hombres.
Hombres con conocimiento de su cuerpo, de sus emociones y con conciencia del ejercicio de su sexualidad y del efecto de sus acciones. Hombres que asimilen y practiquen otras formas de vivir su masculinidad, comprendiendo que son sujetos sociales en construcción permanente. En resumidas cuentas, hombres capaces de ver a las mujeres e interactuar con ellas, como iguales, dejando de considerarlas, como objetos, productos o fuentes de goce, de uso o de servidumbre, para verlas como personas libres y seguras con derechos plenos en un México en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, mantiene aún vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva. El futuro de la igualdad, ya lo hemos estado viendo, no está garantizado. Tenemos que construirlo todas y todos día tras día. Ojalá que con estos elementos, pues podamos generar ahora sí un espacio para compartir. Voy a cerrar la presentación. Y ahora sí me gustaría convocarles, invitarles a que por favor abran sus cámaras para conocerles. Ojalá y se animen. Gracias, Blanca. Gracias, Francisco. Luis Arturo Miramontes, Arturo Méndez, Victoria, Rangel, Guadalupe, Olivia, García, Fabi, Blanca Ortiz, Cecilia Huitrón, Gina, Guadalupe, Brandon, Emanuel, Rodrigo, Jaime Fuentes, Fabi. Es que luego nada más viendo los nombres y luego ya, pero me da mucho gusto irles conociendo. Y pues bueno, estos son, por ahí nos saludaban Brenda y Aide, que está como lanzando buena vibra, les abrazamos también. Y pues con gusto, ahora sí, con la mejor disposición para entrar en diálogo directo, el tiempo que nos pueda quedar y responder sus participaciones. Cristian Yair. ¿Quieren compartir algo? No se oye. ¿Está allá o es que nos...? Perdón, Mauro, es que han estado haciendo varias preguntas en el chat. Ajá. Y tu equipo en Gendes ha estado contestando, varias personas estuvieron preguntando si había posibilidad de canalizar a alguna persona a los grupos de formación que tienen ustedes. Ya compartieron algunos datos, también mencionaron la posibilidad de integrarse vía internet, o sea, vía distancia. Una institución que creo que era Canica mencionaba si podían participar también adolescentes o solamente pueden ser adultos. Bueno, es que son varias preguntas a la vez, pero brindamos varios servicios de atención directa. Tenemos grupos para trabajar con hombres o podemos diseñar talleres ad hoc, si es que así se requiere. Los grupos permanentes están lunes, martes, miércoles y sábados. Me imagino que ya les dieron la información. El lunes, martes y miércoles de 7 a 9:30 de la tarde-noche y los sábados de 10 a 12:30. Y también tenemos u ofrecemos servicios de atención psicoterapéutica con enfoque en masculinidades para hombres de cualquier etapa, si es que así se requiere también, que pues eso ya se va gestionando con las personas que somos psicoterapeutas y se va estableciendo ahí la agenda según con quien se requiera. Atendemos todo tipo de problemáticas. Ahora bien, desde hace un par de años abrimos una línea telefónica para hombres. Le voy a pedir a Ricardo que envíe el número.
es el 55 47 57 92 88 para poder, para cualquier hombre en la República que requiera o necesite expresarse sobre cualquier cuestión. A veces hay mucha ansiedad, a veces hay preocupaciones, a veces hay miedos, a veces hay enojos y muchas veces también cuando no trabajamos emocionalmente de una manera asertiva estas emociones, puede ser que las traduzcamos en alguna forma de violencia para con nosotros mismos o con las personas que más amamos, nuestro entorno, nuestros pares, etcétera. Entonces, el que puedas ser escuchado por un especialista y después tal vez canalizado a nuestros espacios de atención, pues es algo que ya está abierto 24/7, o sea, pueden llamar a cualquier hora y con gusto atendemos a las personas. Y en nuestros grupos de atención permanentes es para población adulta, pero si se requiere podemos abrir grupos para jóvenes, para adolescentes. Eso ya se hace, si hay grupos interesados, se puede generar un acuerdo, en este caso con alguna asociación o el espacio que así lo requiera, y podemos establecer algún mecanismo de cooperación o de vinculación. Y finalmente, también podemos capacitar a personas de cuadros profesionales de estas instituciones para formar a personas de los equipos para poder brindar también capacitación. Jorge Luis, adelante. A ver si se escucha, porque no... ¿Tu micrófono está apagado? Listo, ¿me escuchan? Pero perdón, Jorge Luis, primero estaban Cristian Yair, y luego vamos contigo. Va, Sí, adelante. espero. Hola, pues primero que nada queríamos agradecer que pues bueno, cómo dio la plática, fue muy interesante. Vimos diferentes puntos de vista del tema, ¿no? Porque, o sea, muchos tenemos unas ideas y cómo nos lo explicó fue muy detallado y eso hizo que, pues, o sea, aquí somos una organización que estamos juntos porque, pues, para escuchar bien todo y, pues, abrió más nuestra mente, porque teníamos nuestra mente un poco cerrada en unos pensamientos, y gracias a su plática, abrimos más, y ahorita entre nosotros dialogamos, y como que nos gustó mucho su plática. Gracias, Yair. ¿Tú quién eres, Cristian? Yo me llamo Jorge, él es Yair. Yo soy Yair. Gracias. Pues es muy bonito escuchar esas palabras porque me estimulan. Pues, aprovechando, la presento aquí todo el equipo que estamos. Ahora sí. Les agradezco mucho porque pues me estimula para seguir dialogando sobre todo con poblaciones como ustedes que pues son jóvenes y que hay que darle, hay mucho por prevenir y qué bueno que hay sensibilidad para escuchar y ojalá para, como les decía, asimilar cambios desde ya y prevenir tanta cosa que puede ser muy valiosa para ustedes y quienes les rodean. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora sí, Jorge Luis. Listo. Sí, primeramente agradecer, estuvo muy interesante la plática. A mí me encierra mucho esto porque yo que tengo hijos, ya tienen otra ideología, ¿no? Las cosas que platican, no sé. Nosotros, yo en lo particular, luego pues, traes otros pensamientos, pero ya las ideas y esa ideología que traen ahora nuestros hijos, pues ya cambia, como lo que mencionabas, ¿no? De los colores, que antes era, pues, el color era azul y rosa, ¿no? Hombre y mujer. Pero no, ya con el pensamiento de los niños de ahora, te das cuenta de todo ese cambio. Sí. Y pues, pero estuvo muy padre la plática. Gracias. Gracias, Luis. Esto me da pie para explicar también la importancia de que cuando hacemos el trabajo hay que comprender siempre a las poblaciones en su contexto. Es decir, no es lo mismo trabajar con poblaciones adultas, con hombres adultos, mayores, por ejemplo, o adultos, que con jóvenes o adolescentes o niños. Cada etapa tiene también sus lógicas, sus necesidades, y también no es lo mismo trabajar con personas que están en una ciudad grande a otras que están en ciudades pequeñas o en pueblos originarios o en el campo. Hay que aprender o hay que trabajar desde el conocimiento situado. Estos enfoques, digamos, teóricamente se llaman
de interculturalidad e interseccionalidad. No me gusta hacer palabrotas, pues trato de hacer el discurso lo más fácil que se pueda para que sea comprensible para todas las personas. Pero sí, esto que dices es que efectivamente las generaciones, pues vamos cambiando. Lo que yo pude ser a mis 17 años, nada que ver hoy a mis 57. Han cambiado muchísimas cosas y pues lo que sí puede ser es que mi voluntad para escuchar, acompañar y brindar desde una forma empática, solidaria a las nuevas generaciones, pues siempre sea un ejercicio permanente que me permita dialogar desde el lugar que cada quien tiene y respetando siempre a las personas. Antes de darle la palabra a Victoria, me doy cuenta que está por ahí mi querido Rafa. Hace mucho que no te miraba, mi Rafita. Te da un abrazote. Es que en algún tiempo trabajé en este sector de infancias y pues me da mucho gusto ver caras y asociaciones pues que he conocido de sus trayectorias y su desempeño, y les felicito pues por su trabajo siempre de mantenerse vigentes. Victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo estoy de la Fundación Dr. José María Álvarez, IAP. Soy docente. Ahorita, bueno, estoy en apoyo a dirección. Pero fíjate que me llama la atención revisando y analizando todo lo que nos compartiste en esta sesión. Hay mucha temática y mucho contenido a trabajar en los libros de texto en la parte de formación cívica y ética. Eso es la parte buena, digamos, la parte bondadosa que tiene nuestro material. Pero tristemente nos damos cuenta, no sé si ustedes lo han notado, que muchas veces esos recursos están en blanco y no se trabajan. ¿Por qué? Porque primeramente desde nosotros como docentes no nos cae el 20, qué tan importante es el trabajo con los niños, la igualdad, la equidad, el respeto con cada uno de los niños, ¿no? El que si es hombre, que si es mujer. Me toca revisar parte de los planes de los maestros y es bueno, o sea, su dinámica es buena. Pero cuando nos vamos a revisar el trabajo, nos damos cuenta en esta institución y en muchas que se hace a un lado. Ya no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo lo que vimos ahora, desaprender, romper esos roles establecidos a los cuales nos han centrado y realmente no hemos tomado ese paso más para dar a este paso de la igualdad, a la equidad de género. Entonces agradezco mucho tu plática, el estar analizando toda esta información. A mí me lleva a pensar que tenemos mucho trabajo que realizar con los niños. Como ahorita lo mencionabas, este aprendizaje situado. A mí me toca trabajar con niños y se puede hacer. Y se puede hacer un trabajo bello que realmente está enmarcado dentro de nuestra práctica educativa en los libros de texto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria. Totalmente de acuerdo, es súper importante. Efectivamente, digamos, este andamiaje estructural que nos impone la SEP a través de los libros de texto, tiene sus lados de riesgo o sus miopías, pues, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, no solamente es que el tema de género, por ejemplo, está muy, muy minimizado o no aparece, sino también cómo se representan las imágenes de las mujeres en esos libros. Si tú ves la historia en los libros de texto, la historia de México, vamos a darnos cuenta de que generalmente, sigue ocurriendo que quienes construyeron la historia de este país fueron próceres hombres, mayoritariamente. Son contadas las mujeres que están en los libros de historia, nada más son 9. Y dices, no es posible. Claro que hubo muchas más mujeres que participaron en las gestas fundamentales de lo que nos dio, lo que luego nos construyó como nación, pero se limita con este sesgo la visibilización de los aportes de ellas. Entonces, es muy importante, sí, también pedagógicamente cómo se enseña, cómo se pueden ilustrar este tipo de mensajes y de aprendizajes
requieren de un cambio de paradigma que ojalá podamos ir colocando desde los diferentes lugares que nos toca. Nosotros hoy día tenemos, les decía, una escuela de buen trato que hemos llevado a las escuelas que así se animan. Si se anima donde estás trabajando, pues podemos también, nada más cuestión de ponernos de acuerdo y establecer, porque es un proceso. Ahorita en una secundaria en la que estamos trabajando en Ecatepec, ya vamos para el 3er año, y entonces empezamos desde el 1º, 2º y 3er año, manteniéndolas a cada generación, el trabajo increciendo y también con quienes van llegando. Entonces ha sido muy interesante lo que esas poblaciones se van llevando hacia su futuro. Y también trabajamos de una forma sistémica, lo cual implica trabajar con papás y mamás y el círculo cercano de las escuelas, ¿no? Entonces, eso pues lo podemos transferir, lo podemos compartir con muchos. En Gendes decimos que el conocimiento es para compartirlo. Entonces, pues todo lo que vamos produciendo, todo lo que vamos generando, lo pueden bajar en nuestras páginas electrónicas, nuestra página electrónica, y que en este momento está en reparación, pero si no se puede bajar, me llaman y se los brindamos. Esta misma presentación que acabo de compartirles, si para alguna persona se interesa, con gusto puede llamar a la Fundación Quiera, yo ya se las entregué, y también la podemos compartir con mucho gusto. Si les puede ser útil para después, no hay ningún problema. Entonces, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Había algo en Blanca. Dice, qué padre, que me encantó ver a los jóvenes Jorge y compañía. Es muy esperanzador verles interesados. Sí, fue muy bonito. En esos temas hay mucha maldad en este mundo y nuestras pequeñas acciones serán la esperanza del futuro. No se reconocieron, pero hay muchas mujeres en nuestra historia. Totalmente de acuerdo. Un poquito lo que comentaba en este momento. Entonces, hay que entender, también por eso les decía, aguas con las expectativas, porque es un proceso. El trabajo con mujeres viene ya de largo tiempo y las está facultando, las está empoderando, y eso es muy valioso y tiene que fortalecerse. Sin embargo, los hombres tenemos muy poquito en la historia de haberle entrado al género, porque siempre mandábamos a ellas, o considerábamos que la cuestión de género solamente tenía que ver con cuestiones para mujeres, y no, también nos implica a nosotros. Por un lado, es importante analizar de una manera crítica, constructiva, otra vez, cómo aprendemos a ser hombres y qué nos implica todo esto desde ciertas lógicas tradicionales y cómo podemos cambiar. Luego también es muy importante el componente relacional de todo esto. Cómo podemos fortalecer el diálogo intergenérico, intra e intergenérico. Es decir, el diálogo empático, solidario entre varones, pero también el diálogo empático, solidario, asertivo entre hombres y mujeres. Y con ello avanzar hacia sociedades verdaderamente justas, democráticas e igualitarias. Es posible, solo que requiere pues de realmente que cada uno de nosotros asimile una posibilidad distinta de cómo habitar nuestros cuerpos, cómo contactar nuestras emociones, cómo revisar el sistema de creencias y cambiar. Adelante, Blanca. Sí, buenos días a todos. Pues, un gusto estarlas escuchando. Sí, la verdad es que pues bueno, en la historia de vida de cada quien es necesario reconocer eso, ¿no? Como me llamaba mucho la atención que decías el avance que tuvieron las mujeres, y ciertamente se fueron solas y nos hemos agregado muchas, ¿no? A esta reconstrucción de qué es ser mujer, y no olvidándonos que pues realmente quien tenía que acompañarnos, ¿no? En este reaprender pues era también el hombre, ¿no? Yo personalmente siendo integrante de CABIN, que es un centro de atención para el maltrato de las mujeres contrafamiliar, pues siempre me llamaba la atención eso, ¿no? Que siempre era dándonos imágenes tremendas de cómo íbamos a acabar, y todo, pero yo siempre decía eso, ¿por qué no están los hombres aquí también escuchando, ¿no? Porque a ellos se les da como una opción de si quieren ir al psicólogo o no,
Pero sí, realmente me parece genial estas pláticas, esta integración realmente, ahora sí que podemos hablar de una integración de los hombres y las mujeres al escuchar lo mismo, ¿no? Porque realmente eso es lo que hace falta. Siempre yo escuchando los grupos de mujeres, que yo fui también parte de un grupo de mujeres de las escuelas secundarias, educación solidaria en las Californias, y ahora ¿Dónde pues también estás, Blanca? en Mexicali, Baja Ah, yo soy California. de Ensenada. Ah, hola, mucho gusto. Somos Sí, paisanos. sí, formé parte de los grupos y ahora también en mi comunidad tengo uno de mujeres y casi siempre nuestra, pues ese comentario era, no, ¿por qué mi esposo no está escuchando esto? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mis hijos no escuchan esto? ¿No? Y simplemente pues no, fue una como algo también de resiliencia, no sé, ¿no? Que tenía que tener un lugar donde pudiera expresarme, donde pudiera sentirme segura y todo, pero una vez formando estos grupos y estas, pues, células, pues también volvemos a donde mismo, ¿no? Donde la mujer está en una familia y pues no puede permanecer como también indiferente y no en el cargo que nos tenían antes, ¿no? Es su culpa educar, es su responsabilidad. No, no, me encantó lo que decías, es algo compartido y estar pues empezando a vivirlo de una manera pues natural. Ahora se nos hace difícil a nosotros no integrarlo, pero como dijo la directora que habló hace ratito, estamos trabajando con niños, estamos trabajando en nuestro ser mujer, pero vamos trabajando juntos en ser mejores personas, ¿no? Que ahí está, incluyéndonos todos. Gracias. Totalmente de acuerdo con todo lo que compartes. Y de hecho siempre me gusta o considero importante expresar en este tipo de oportunidades el reconocimiento a esas mujeres que históricamente avanzaron en todo esto, porque justamente es ese logro el que me permite estar hoy situado en un espacio de reflexión de este tipo. Yo aprendí mucho de ellas. El trabajo con hombres es posible porque ellas lo iniciaron, y entonces creo que es súper importante honrar pues a esas mujeres que de manera sabia y valiente fueron precursoras y siguen batallando con esquemas muy complejos que en muchos contextos dificultan todavía su avance, pues, ¿no? No, o sea, tenemos una deuda histórica como hombres con el grupo mujer, pues, ¿no? Con las mujeres. Sin embargo, otra vez, desde una mirada proactiva, desde una mirada constructiva en el sentido de que es posible avanzar, compañero, date cuenta, ahora sí que amigo, date cuenta, lo puedes hacer nada más pensando, mucho está en tu voluntad, pues, implica por empezar a aprender a escuchar, aprender a establecer acuerdos y cumplirlos de una debida manera, todo el trabajo que se requiere para muchas cosas, por ejemplo, está en lo personal. Está en esta lógica de cómo compartir, por ejemplo, los esfuerzos en esa vida del ámbito privado. La casa y lo vimos ahora en la pandemia, la casa es una carga muy pesada y generalmente se la habíamos dejado solamente a ellas. Estar ahí de una manera cabal, compartiendo las responsabilidades que implican la crianza, los cuidados, las atenciones, bueno, implica realmente hacer las cosas. No imaginarme o no decir que yo le ayudo a, ¿no? Sino asumir el compromiso de una manera eficaz y permanente en el tiempo. No sé si hay alguien más, o Fabi, ¿cuánto tiempo más tú me dices? No, Mauro, al contrario, yo creo que si hubiera más preguntas, les agradecería si nos las puedan hacer llegar vía correo electrónico y nosotros se las compartimos a Mauro para que él nos ayude con sus respuestas. Nosotros vamos a hacer llegar la presentación que nos compartió hace un rato Mauro vía correo electrónico. Como ustedes ya se registraron, ahí tenemos sus correos y se las vamos a hacer llegar. Yo nada más quiero agradecerte enormemente, Mauro, por este espacio. Ha sido una conversación muy rica, muy interesante. Gracias por compartirnos tu experiencia, por abrir este espacio
de reflexión y que también es sumamente importante para todos, porque todos somos formadores en cada una de las trincheras en las que estamos, formadores con nuestras instituciones, formadores como padres de familias. Este tema del trabajo con hombres es algo que tenemos que tener presente. Por eso para Fundación Quiera es sumamente importante generar este ciclo de charlas sobre el tema de trabajo con hombres y masculinidades. Nuestro interés es sensibilizar al mayor número de personas. Gracias por compartir. Ahora sí que los invitamos para seguir con este ciclo de charlas. Van a ser los martes. La siguiente semana tendremos la segunda charla, que es masculinidades y violencia. También se va a llevar a cabo de 12 a 1:30 de la tarde. Les recordamos que previamente tienen que hacer su registro para que puedan recibir la liga de conexión. Y mil gracias, Maura, en verdad, por toda tu aporte para esta sesión. Por supuesto que en la presentación están tus datos, por si alguna organización quiere contactar de manera directa a Gendes, sino a través de Fundación Quiera. Claro que sí. Mil gracias. Muy agradecido y gracias a Un cada abrazo. persona que me escuchó. Igual. Un abrazo y que pasen pues muy buenas tardes todos.